de golpe, así bruscamente, muestre todo. Grande Leo. Vamos. Che, gracias, te agradeció Bea, te agradezco yo ahora y a toda la gente que vino acá. Todos montevideanos, imagino, o por lo menos uruguayos, o hay algún colega argentino o de berlinés, napolitano. Todos igual. Bueno, tenemos un transilvanés, sería, no sé cómo es el... Bien, transilvano, podría ser. Bueno, como decía Leo y como dijo Bea, la editora responsable junto con Roy de Dragon Comics aquí en Montevideo, lo loco es que hace 2 o 3 meses atrás yo iba a venir, pero por mis propios medios, no tenía pensado dar una charla en la Feria del Libro, ni menos encontrarme con Leo, ni menos que salir efectivamente un libro, ni nada más que venir un poco motivado por la revista Lento, con la que colaboro y que por supuesto recomiendo para el que no la sigue o no la conoce. Y una excusa, ¿no? Desde el 2011 que había venido invitado por Matías Castro, que está por ahí también, para Montevideo Comics, y me había encantado la ciudad y había hecho amigos y demás, y hacía rato que quería volver. Y finalmente ahora apareció un libro, aparecieron movidas y un montón de amigos, así que está buenísimo lo que pasó y lo que sigue pasando. No sé en qué formato darle no sé si en las presentaciones de libros hay como una especie de cosas que respetar o hay... Vos me imagino, Leo, que habrás tenido varias. Yo creo que sí, pero no sé, por desgracia no conozco las reglas y recién ayer me contactaron para venir. Yo creo que lo que correspondería sería, por ejemplo, que yo si fuera el moderador, ¿no? Porque Beatriz huyó, porque tendría que estar ella acá. Palabra pesada, moderador. Pero por ejemplo, yo te tendría que preguntar algunas cosas y permitir, digamos, establecer un nexo entre tu obra y el público, ¿no? Sí. A mí me impresionó mucho una tira tuya que leí hace poco en la revista Lento sobre tu visión de los uruguayos, ¿no? Que en realidad me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho, era la descripción de las distintas actividades que los uruguayos hacemos tomando mate, ¿no? O sea, como sí. que tomamos mate mientras hacemos tal cosa, y la última de todas era que el uruguayo toma mate mientras toma mate, y estaba el tipo con dos mates, ¿no? Carumeta mate sería. Esa descripción, digamos, te surgió en base a otras visitas que tuviste acá. Sí, bueno, capaz que acá, que yo lo diga, parece una ingenuidad o una tontera, pero me impresionó o me llamó la atención ver al uruguayo cuando estuve en el 2011 por primera vez, caminando con el termo abajo del brazo, como si fuera que lleva, no sé, la cartera colgada, ¿no? Incluso hasta llegué a ver gente en bicicleta, con el termo, no con una mano y con un absoluto control de la situación. No, y eso me había quedado en la cabeza. Por supuesto que después esas cosas que uno ve en la calle, o por lo menos yo lo que veo, voy haciendo como un registro, un archivo de imágenes y situaciones que después terminan apareciendo en las viñetas. Y eso que decís es un recurso que me gusta, a partir de una idea, encapricharme con algo y empezar a hacer una especie de numeración, pero con la presión de que te obliga, por lo menos en el humor gráfico o en el formato acotado de una tira de pocos cuadritos, que tenés que terminar, tenés que cerrar, ¿no? También en la revista Lento, creo que en el último número, había hecho una página de muchos cuadritos con las consecuencias de los brindis incorrectos, ¿no? Viste que también hablaba con amigos el otro día y brindás y para uno no tomaste antes de brindar, te va a pasar una desgracia, o si lo brindaste con agua, y empezar a inventar como posibles consecuencias a partir de, bueno, entonces podés enumerar 400, pero ¿hacia dónde vas? En un momento tiene que terminar, y tiene que terminar de alguna manera, es como hacerse cargo de eso que arrancaste, ¿no? Y también ahí después no sabía cómo carajo terminarlo, y al final no me acuerdo cómo lo resolví, pero la mayoría de las veces arranco con ese tipo de sagas o de secuencias y después veo qué se me ocurre. A mí me impresiona mucho las ocurrencias que
que te surgen en ese aspecto, ¿no? Siempre todos los lugares inesperados, sorpresivos, pero siempre muy reveladores y muy impactantes que te surgen. Y creo que hay un tema que quizás sea un poco serio, pero que a mí me resulta muy importante destacar así como enfoque, ¿no? como postura, que es que el tema, por ejemplo, de la violencia en la ficción o en la historieta o en cualquier rubro artístico. Me acuerdo que hubo un lío, no sé, con el director de cine Tarantino el año pasado, el otro, o usó el término nigger en relación a eso. Claro. A mí por ejemplo, cuando leo algunas cosas tuyas, por ejemplo, y bueno, alguna vez que de repente vi algún tipo de reacción, como frente a películas, cosas de televisión o lo que sea, de gente que de alguna manera se siente agredida porque en la ficción se le muestre determinado tipo de violencia o de situaciones violentas, ¿no? Como que yo, por lo menos, digamos, soy un defensor de la postura de que digamos, la ficción, cuando está mostrando una situación de violencia, no está haciendo nada violento, ¿no? Sino que al contrario, está, bueno, no sé, llevando adelante una tarea de comunicación o de divulgación o de reflexión o de lo que sea, pero digamos como que la violencia nunca está ahí, ¿no? ¿Y qué pensás vos de ese, cómo te posicionás en eso? A mí me encanta la violencia. De hecho, creo que le pegué a un niño ahí antes de entrar. Me vieron el charco de sangre, pero no, justamente como no tengo los huevos para pegarle a un niño o para tirar a un anciano por el balcón, me gusta dibujarlo, ¿no? Me parece que son lindos temas para decir otra cosa, como dice Leo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un tema, seguramente aquí también esté como en boga, el tema de la violencia de género, el tema de ver, poner el foco sobre la cultura machista, revisar el humor de los programas tipo de Olmedo, que siempre se ponía a la mujer en ese lugar de un culo y de una teta y que solamente servía para eso, y cómo se trata de estar atento a la igualdad, que me parece por supuesto muy interesante, pero el humor me parece que es otra cosa, ¿no? Y hay gente que creo que el problema es que sigue haciendo la lectura literal y saliendo y haciendo como dándole un tono y una seriedad o pensando que eso está sucediendo, ¿no? Si yo hago, no sé, un tipo que tira una vieja del balcón por algún motivo, ninguna vieja recibió un golpe, ni no como en las películas que aclaraban, ningún anciano ha sido lastimado en esta película, o parece que va a haber que empezar a aclarar las historietas, ¿no? Ningún perro ha sido violado en esta tira, solamente es un dibujo hecho con tinta china, un lápiz que ni siquiera está vivo, que no, o sea, que no sea un problema, que nadie sufrió ningún tipo de daño. Pero sucede. Esas cosas, de verdad, uno supondría que a esta altura, y habiendo tantas películas y tanto humor y tantas cosas escritas, publicadas, de humor desde Borat hasta, no sé, South Park, por decir cosas más recientes, pero desde Monty Python, los hermanos Marx, muchísima gente haciendo humor jodido, demente o lo que sea, desde hace décadas, y que siga habiendo todavía esa lectura equivocada y poniendo al humorista como una especie de asesino, violador, pedófilo o todo lo que uno pueda dibujar, pero aparte para hacer todo eso debe ser mucho laburo, ¿no? Yo prefiero ser dibujante y quedarme, voy a tomar un cafecito acá y me saco el plumín y dibujo, es bastante más cómodo. Lo mismo quizá pasa al revés, ¿no? Como que de repente en la ficción donde se declaran o ensalzan determinados valores considerados, entre comillas, buenos o positivos, como que se siente que la misma gente que de repente reacciona de esa manera frente a muestras de cosas violentas, que cree que cuando
se ensalzan determinados valores positivos, se está frente a una obra en sí misma positiva o muy encomiable, ¿no? Creo que es lo mismo. De repente puede no ser así para nada. Sí, puede ser yo lo que me pregunto es si sería positivo que no existiera una derecha como recalcitrante o paranoica, ¿no? Imagínate, quizá para el humor, me lo pregunto como una utopía, sería un drama, que de pronto no haya gente que se escandalice, que de pronto cualquier chiste sea bienvenido, por más extremo que sea. Sería como una especie de cosa tremenda, ¿no? Como cuando Tom y Jerry se hacen amigos, ¿no? No, se tiene que ser enemigos, ¿no? Me parece que de alguna manera es como una especie de balanza contra la que uno mira, ¿no? Y de última, a mí, por ejemplo, que hay gente que hay personajes que casi me pone feliz que se ofendan, ¿no? Si un fanático de Charly García, ¿no? Que yo también me divierto hacer chistes con García, siendo fan de un montón de cosas de García, ¿no? Eso me parece más divertido todavía. Que se ofendan y se escandalicen me parece casi como meter un gol, ¿viste? Hablando en términos futboleros. Ahí soy muy feliz, ¿no? Porque si después es tan pelotudo. Pero digo, me parece que es casi necesario para el humor que exista el escándalo, de alguna manera. Pero por ahí no tanto.